Te digo la otra. Estamos en una posición más sólida, también en lo económico. Un poder electoral blindado. Ont été détruites par les guerres. Ancho, ajeno y superpoblado. Y es que la socialdemocracia tiene mucha historia. We will make America great again. Así está el mundo. Bien, y nos toca hablar un poquito de la realidad política y económica argentina, ¿verdad? Las elecciones se desarrollan no solamente desde este lado del charco, sino también desde el de enfrente y con una realidad bastante diferente, por lo menos a la nuestra. Se habla muchísimo de si Argentina efectivamente está o no está en una crisis. Más allá de eso, bueno, hay efectivamente hay indicadores y una realidad económica que es sin duda de emergencia, ¿no? Con indicadores sociales y económicos bastante complejos y con una situación en la cual Argentina se ha visto en varias oportunidades, que es esta cuestión de su balanza de pagos, su capacidad para poder solventarse, ¿verdad? Y bueno, siempre la posibilidad, digamos, de ese default que siempre tiene la economía argentina, el Estado argentino, de si tiene la posibilidad o no de afrontar los costos y los precios, el dinero, digamos, que tiene que afrontar para poder sostenerse y sustentarse, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí tenemos claro es bueno, estos últimos 4 años han sido efectivamente instaladores de un nuevo o de un distinto modelo económico que tiene muchas diferencias con el instalado anteriormente y que ha generado algunos cambios estructurales en la economía argentina, ¿verdad? Por ahora sin evidentes mejoras o por lo menos resultados que sean positivos. En definitiva, o en términos generales, podemos pensar que el modelo al que planteaba o el que iba Macri es un modelo que es liberal, ¿verdad? Y que es basado, es agroexportador, ¿verdad? Basado en la producción y en la exportación de commodities provenientes de la agricultura, ¿no? En particular, bueno, la soja, el trigo, el sorgo, que son algunos de los productos cuyos precios, aparte, en estos últimos años han ido creciendo enormemente, ¿verdad? Y bueno, Macri consideraba que ese modelo basado, digamos, en este tipo de producción era el que, bueno, iba a generar mayor trabajo y mayor movimiento de capitales en Argentina y por lo tanto mover un poco la economía que se encontraba efectivamente en un momento de estancamiento, pero no efectivamente de recesión, ¿verdad? Pero bueno, en este modelo liberal que empieza a instalar Macri, lo que empiezan a establecerse, digamos, es menores trabas a las exportaciones y a la vez que se desregula, digamos, un mercado, se abre, digamos, un mercado a los distintos capitales, ¿verdad? Con una política de divisas que se liberaliza, ¿no? Es decir, el dólar que se mueva y se maneje como se quiere, digamos, como la ley de la oferta y la demanda lo establece o lo coloca. Y bueno, y un Estado que tiene que tener la tendencia a reducir efectivamente su déficit fiscal, no solamente en algunos ajustes que tienen que ver con mejoras en términos de eficiencia económica, sino efectivamente en la reducción del peso del Estado en la economía y también en la intervención, en la reducción de su intervención dentro de el mercado, ¿verdad? Sí, vos sos mucho más ducha en materia económica que yo, pero si uno pudiera como resumir un poco cuál ha sido la política económica a la que ha aspirado el macrismo que está en el gobierno, es básicamente agronegocio, financiarización de la economía, ¿no? En algún sentido, como a veces se habla de la primarización de la economía, en el caso de Macri es clarísimo que sí, se ha puesto una apuesta a la economía primaria, exportadora, porque bueno, el sector industrial es el que más ha sufrido, prácticamente está en niveles terribles, digamos, la producción industrial en Argentina y el empleo, ni que hablar derivado de la industria, que a veces acá de este lado del charco no puede sonar como algo no tan grave, porque estamos acostumbrados a una economía mucho más primarizada que la Argentina, y una economía en Uruguay donde, bueno, donde es real que el sector industrial genera mucho empleo, pero que sigue siendo una porción pequeña de la economía uruguaya. O sea, cuando el sector industrial aquí se resiente, tal vez no se siente tanto, pero en Argentina el sector industrial emplea un porcentaje mucho mayor de la población y genera una proporción de ganancia mucho mayor, y es el que más se ha visto afectado por la política
aperturista de Macri, que bueno, que ha apostado a decir, bueno, primarización, agronegocio y la financiarización de la economía también, ¿no? Una apuesta muy fuerte por la economía financiera, por sobre la economía real, ¿no? Y bueno, desde allí el objetivo de captar capitales, de captar inversión extranjera y bueno, ni que hablar, la apuesta ya desde hace un año y pico al Fondo Monetario Internacional para atraer divisas al mercado doméstico, para traer dólares a la economía y de esa manera mantener el déficit fiscal un poco controlado, etcétera. Toda esta receta, digamos que ha sido un poco lo que ha intentado hacer el equipo económico de Macri, hasta ahora ha dado resultados francamente malos en cualquier indicador que uno observe, ¿no? En indicadores económicos y sociales. Si vamos a lo estrictamente económico, una recesión muy importante, crecimiento económico nulo desde ya hace un año y pico, 2, que bueno, en algún momento la economía había amagado con empezar a despegar un poco, cuando, como bien decía Tami, cuando Macri asume el gobierno, Argentina ya estaba en recesión, pero bueno, esa economía nunca despegó, nunca ha crecido en los últimos 4 años en términos significativos, y acompañado de un aumento del desempleo y de la inflación, ¿no? Y ahí es cuando la cosa se complica, cuando estos dos indicadores complicados van de la mano, porque en general, cuando la economía, entre comillas, está sana, lo que sucede es que la inflación ocurre cuando hay crecimiento, o sea, hay crecimiento económico, suben los precios, hay dinero circulante, suben los precios, y eso es un problema, pero no es un gran problema, es un pequeño problema, ¿no? Hay inflación como producto del crecimiento económico, suben los salarios, la gente sube el poder de consumo, la gente compra, los precios suben, ¿no? Es un proceso un poco el que vivió Uruguay las últimas décadas, donde si bien la inflación nunca estuvo demasiado alta, hubo momentos de 9%, de 10%, de 9%, inflación, pero no inflación como un problema importante. En Argentina la inflación es galopante, pero es una inflación que no tiene que ver con el crecimiento económico, sino más bien con la suba del dólar, una economía muy dolarizada. Un dólar es un tipo de cambio que subió de manera alarmante en los últimos años, y un nivel generalizado de aumento de precios que no se condice con una tasa de aumento de la economía real. Entonces a las personas les suben los precios, pero no les suben los salarios, pero no les sube el empleo, y de ahí que el nivel de acceso a bienes de consumo y servicios se ha reducido drásticamente, ello acompañado de un aumento muy importante de la pobreza, ¿no? Porque bueno, para la clase media el aumento de precios implica acceder a menos bienes de consumo, pero para quienes están en las clases más populares el aumento de precio implica directamente caer en la pobreza, porque no se puede acceder a bienes básicos. Sí, no, una cosa capaz señalar respecto a esta tensión que comentaban recién entre lo que es un modelo más industrial y un modelo bien agroexportador. En realidad creo que los dos gobiernos, tanto en el gobierno, durante los gobiernos kirchneristas, ¿no?, como durante el gobierno de Macri, en realidad lo que vemos es una apuesta fuerte, porque son su principal sector aliado también. Recordemos que el kirchnerismo, como ala del partido justicialista, del peronismo clásico, obviamente que siempre apostó más a lo que es la industria argentina, la industria nacional, a motivar ese tipo de economía, mientras que del lado del macrismo lo que vemos es en realidad claro, una derecha más tradicional, más liberal, que siempre fue defensora, si se quiere, de un modelo agroexportador, y que durante todo el kirchnerismo en realidad se trató de hacer propuestas o llevar la agenda de justamente de ese sector agropecuario que estuvo férreamente peleado con los gobiernos kirchneristas, ¿no? Con Cristina, aquel conflicto con el campo, que en realidad terminó de cortar cualquier tipo de relación con el gobierno, pero que en realidad es algo que se extendió en el tiempo, ¿no? Me parece que ambos, en realidad, desde sus políticas económicas, lo que traducen bien es, cuáles son sus sectores aliados, ¿no? Sí, claro, y cuáles son los modelos, en definitiva, a los que apelan, ¿verdad? Y bueno, un poco también pensar, digamos, en cómo ha tratado de paliar estas situaciones el macrismo, o sea, todo, en cierta forma, lo que viene siendo el fracaso, ¿no? En la instalación de un modelo, por lo pronto, en términos de resultados, eso no viene gestionándose del todo bien, y esta toma de la deuda que viene creciendo cada vez más, ¿no? Recordemos, hasta esta recesión económica que se continúa, y a la vez en realidad se asocian, es una recesión que también se asocia a la caída de los precios de los commodities. Este modelo agroexportador también sufre determinadas constreñimientos que son también externos, ¿verdad? Estamos en un marco global donde hay una cierta economía proteccionista, entonces el modelo liberal de Macri parecería no tener demasiada cabida, o por lo menos requerir de ciertas limitantes, porque no estamos en un marco, digamos, donde los flujos de capitales se muevan con
ese tipo de rapidez y en marcos mucho más regulados. Déjame ahí una acotación, Tami, que es genial lo que estás diciendo sobre la relación del modelo económico del macrismo con la economía global. Hay un politólogo argentino que es impecable en sus análisis, es muy bueno y bueno, también suele ser muy, muy irónico, que es Andrés Malamud y que escribe mucho sobre política internacional, que bueno, que viene diciendo todos estos años que cuando la Argentina quiso subirse al mundo, el mundo ya no estaba en esa etapa, ¿no? El mundo al que, digamos que el mundo que Macri añora o el mundo al que Macri quería subirse era el mundo de Obama, el mundo del libre comercio, el mundo de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, que estamos ya en otra etapa del capitalismo global, donde hay un correlato muy fuerte entre el ascenso a los principales gobiernos de figuras con posiciones mucho más nacionalistas, mucho más aislacionistas, como bueno el caso paradigmático de Trump en Estados Unidos, con la adopción de políticas por ejemplo de retraimiento, ¿no? Con un juego de las tasas de cambio en el cual los dólares ya no están en el mundo, los dólares están en Estados Unidos. Estados Unidos está llevando adelante una recuperación económica desde un posicionamiento fuertemente proteccionista y con un aumento de una reducción del dinero circulante en el mundo, que hace que captar inversión hoy sea mucho más difícil que 10 años atrás, ¿no? Lo que si se quiere, quedaron como cruzados en algún sentido Macri y Cristina, porque lo que le criticaba el macrismo Cristina era que Argentina estaba aislado del mundo, que Argentina estaba quedando fuera del mapa, etcétera, cuando en realidad, si uno ahora mira los números, en la época del kirchnerismo, Argentina comerciaba mucho más que ahora, Argentina captaba mucho más capital que ahora, también de la mano de China, de las inversiones de China, que también todo eso se paró, o sea, China ya no está invirtiendo en América Latina lo que invertía 10 años atrás o 5 años atrás, si bien en Argentina sigue siendo el principal socio comercial. Hay como una apuesta fallida por no solo por la receta, si se quiere, sino por los tiempos de la política global y los tiempos de la economía global, ¿no? El mundo hoy está mucho más frío la globalización y el acceso a mercados está mucho más frío de lo que esperaba Macri cuando ganó el gobierno, ¿no? Exactamente, y las divisas también que se pueden obtener de este modelo agroexportador son menores por esta caída también internacional de los precios de los commodities que los colocan, digamos, en una situación peor a la de los años anteriores, ¿verdad? Y con menores márgenes de ganancias frente a esas cosechas, ¿verdad? Aparte de eso, bueno, este modelo, un poco en este marco de lo que decíamos, el modelo de atracción de capitales especulativos financieros para Macri ha sido bastante poco auspiciosos y además a eso se le suma también esta política de liberación cambiaria en un modelo argentino donde la intención siempre es de fuga de capitales, ¿verdad? Claro. Siempre que pueden, los empresarios argentinos se refugian en el dólar, ¿no? Se refugian en el dólar y en otros del peso. Huyen del peso y además huyen de Argentina, ¿verdad? Sí. Colocan sus capitales generalmente en otros países y eso es una realidad que ha tenido que atravesar la economía argentina hace muchísimos años. El gobierno kirchnerista en parte trata de regular instala determinadas limitantes para ese tipo de movimientos, pero bueno, se continúan de todas formas realizando y con la llegada de Macri, bueno, se aceleran y muchísimo más. Entonces, en este marco, la depreciación del peso argentino sigue siendo, empieza a ser aún mayor, la salida de dólares empieza a ser aún mayor y por lo tanto el gobierno argentino empieza a tener que tomar aún más deuda, ¿verdad? Y es algo en lo cual ha caído constantemente y aunque haya cambiado, recordemos, en 2018 hay una suba estrepitosa del dólar impresionante, alcanza los 50 pesos argentinos, sí. La inflación se dispara y a partir de eso Macri vuelve al FMI, le pide nuevamente dentro de la bolsa de millones de dólares que había solicitado, le pide con mayor rapidez la llegada de mayores dólares para poder generar mayor liquidez. Los dólares. Exactamente. Busca al lado, hay un video que la lluvia de inversiones, Capusotto, que vienen los dólares. Son unos muchachos de barrio esperando sentados a que caigan los dólares. Sí, aparte con una retórica muy importante de eso, por ejemplo, que vos dijiste, la lluvia de inversiones, claro. El mejor equipo de los últimos 50 años. O sea, hay un montón de frases. Y estamos cambiando estructuralmente la economía, ¿no? O sea, poniendo la casa en orden. Había una cuestión de, sinceramiento. Sí, y las herencias que fueron de 10, 15, 20. La pesada herencia. Y después de 70 años. Pero bueno, a partir de allí se instala una especie de un dólar como flotante, digamos, a partir de allí, que es lo que existe ahora. Se instala creo que entre 40 y 44 pesos. Claro, aunque ha seguido subiendo. Entonces, no es un tipo de cambio libre. Es una ahora banda ahora de tiene banda. Ahora no, tuvieron que poner una banda por esto que comentábamos, ¿verdad? Bueno, suena lógico, ¿no? O sea, con un país que
tiene una tendencia a que el Exacto. dólar se dispare por los cielos, la verdad es que no parece ser la mejor idea. Exacto, de todas formas, Fue la apuesta inicial, ¿no? A liberar el dólar y... sí, sin duda, que el dólar se fuera a liberar a nivelar solo, eso no ocurrió, por lo tanto ahora el Estado en realidad está interviniendo, el Banco Central está interviniendo con para plata del poder... FMI, lo cual... Exactamente. Claro, la gente no tiene por qué saber, pero eso, en materia política es una rara avis lo que está haciendo el FMI con Argentina, al punto de que la propia Christine Lagarde está siendo terriblemente cuestionada a la interna de la institución, porque decir, le está dando a Argentina lo que no se le ha dado nunca a ningún país y le está permitiendo a Macri hacer con la plata del FMI cosas que no se permiten hacer en ninguna parte del mundo, porque en general, a ver, el FMI, que es un banco, no presta plata para que vos hagas lo que quieras, digamos. El FMI te presta plata a cambio de ciertas políticas concretas. Los préstamos vienen asociados a tomar X medidas. Claro. Lo que está haciendo el FMI, hablando mal y pronto, es darle plata para que inyecte en la economía, o sea, plata para contener el dólar. Eso es algo, por ejemplo, en Uruguay cuando se logra el rescate en la crisis del 2002, fue a cambio de, muchachos, dejen que el dólar vaya hasta donde tenga que ir. O sea, no era plata para que vos puedas controlar el dólar, no te da plata para eso el FMI. Una mala noticia entonces para el gobierno de Mauricio Macri es la reciente nominación de Christine Lagarde, la actual presidenta del Fondo Monetario Internacional, para presidir el Banco Central Europeo, ¿no? Sí. Aparte, en realidad, claro, por todo esto que vos decías, porque siempre suena a que es más una cosa de Lagarde personal con Argentina, de querer realmente a tener una política, claro, de salvar al gobierno de Macri, que del Fondo Monetario como tal. Entonces, bueno, habrá que ver quién queda en su lugar también, y si Macri la tiene tan fácil con todo esto que comentábamos recién, ¿no? Yo quería decir algo más también, de la ayuda de inversiones, etcétera. Ahí, para no quedarnos solamente con la parte económica, hubo una apuesta política y hasta de clase, en el caso de Macri, de decir, este es el primer gobierno proempresarial, o el primer gobierno empresario, el primer gobierno, o sea... La apuesta de Macri era, yo soy uno de ustedes, ¿no? De decirle al empresariado, yo soy un hijo de esta clase empresarial argentina y no me van a dejar tirado, digamos, ¿no? O sea, la idea de que con el mero cambio de gobierno, los empresarios argentinos iban a apostar por la economía argentina e iban a poner en la economía real toda la plata que tenían en otro lado. Bueno, nada de eso pasó, incluso con políticas aberrantes como el blanqueo de capitales. A Macri le dijo directamente a la gente, señor, señora, usted que tiene, señora, usted, vecino, no, gente con mucho dinero, ¿no? A los millonarios argentinos, usted que tiene toda su plata en negro en un paraíso fiscal y no está declarando impuestos, le doy una amnistía, venga, traiga la plata y no le cobro nada. Y así todo, no se logró esa ayuda de inversión. O sea, no se logró que el empresariado argentino confiara en su gobierno, en el gobierno que ellos votaron, en el gobierno que ellos instalaron allí, porque si algo es claramente el gobierno de Macri, es un gobierno de clase, no es un gobierno pro y para la oligarquía argentina, y esto es obviamente que es un juicio de valor, pero que es bastante constatable en el sentido de... Sí, es notorio. Toda la política pública que hace el gobierno de Macri es para beneficiar a ciertos sectores y perjudicar a otros, ¿no? Sí, es un modelo claramente instalado para determinados y para tratar de beneficiar, digamos, a determinados sectores, y eso ha quedado como muy claro, ¿no? De hecho, esto que decíamos, ¿no? Este modelo liberal que trata, por ejemplo, de reducir lo que es el tamaño del Estado a repercutir con el discurso de que eso efectivamente va a derivar en la reducción del déficit fiscal y el poder llegar como a una economía en cero, digamos, con cero niveles de deuda o de pérdidas, ha costado como el recorte de un Estado que termina con, por ejemplo, 10 ministerios menos, ¿no? Eliminándose ministerios fundamentales como es el de trabajo, como es el de salud, el de ciencia y tecnología, es decir, la reducción de áreas de política pública que son de derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Volviendo a hoy son una colocar, secretaría, bueno. Exactamente, secretarías que, o sea, estamos hablando de ministerios, digamos, que se constituyen como tales en las décadas del 30, del 40, en los periodos y las oleadas de institucionalización de los derechos humanos también. Pero bueno, hay que ver un poco, en definitiva, cómo queda parado Macri. No es sostenible este mecanismo. Si bien aparentemente ahora en Argentina parece que se ha estabilizado el dólar, en las últimas semanas las oscilaciones han sido de centésimos en una economía que viene afectada todos los días por un crecimiento del dólar. Entonces aparentemente, Macri trata de mostrar una cierta estabilidad, una cierta bajada, digamos, y calmada, digamos, de la economía, con, esperan ellos en los próximos meses una reducción del nivel de aumento de la inflación, ¿no? O sea, si pensamos que el dólar un poco se va a estabilizar, quizás los precios no continúen subiendo y eso pueda apoyar a, que la inflación no continúe subiendo mes a mes en torno al 2,5% como viene ocurriendo. Pero
bueno, como decíamos, no parece ser una medida sostenible porque los recursos y la liquidez del Estado argentino es bastante poca, y aparte en el caso de que se terminen, a quien tendrían que ir a solicitarle nuevamente una tajada de ese enorme deuda que se han solicitado es al FMI, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el juego el que está apelando Macri, el decir ahora la economía está relativamente estable, el FMI nos está apoyando en este modelo que está aparentemente empezando a por lo menos calmarse, y necesitamos, ¿no?, otro segundo gobierno para poder seguir instalando este clima de calma, para que el FMI siga confiando en nosotros y nosotros en ellos, más allá de que esté o no esté Cristina. Eso evidentemente deja la puerta abierta, pero bueno, Macri continúa tranquilísimo de que hay que confiar en el FMI, que él va a seguir y que el FMI va a seguir confiando en el Estado argentino, pero bueno, esto es una incógnita, y la posibilidad del default sigue instalada y está cada vez más fuerte también dentro del gobierno argentino, pero también dentro del próximo gobierno, ¿verdad? Esta campaña electoral está instalada en un marco de incertidumbre bastante fuerte, que el gobierno de Macri viene intentando utilizar para bueno, tratar de decir que el otro, que la llegada de Cristina, bueno, ahora de la candidatura de Alberto Fernández, pero en definitiva de la llegada de la oposición al gobierno, es la que puede desestabilizar de nuevo esta economía que tanto ha costado poder driblear, digamos, y bueno, juega un poco con esa situación que no sé si sostendrá tantos meses, porque está en plena tensión, ¿verdad? No, el principal desafío, creo, del gobierno de Mauricio Macri es que no explote nada de acá a octubre, ¿no? Creo que manteniendo así, claro, que mejore, no, o sea, el tema es hacer la plancha acá a octubre, y la verdad es que para lograr esto, el gobierno está tomando una serie de medidas que por lo menos sorprenden viniendo de un gobierno liberal, ¿no? Seguramente si hubiera sido un gobierno de otro signo, estaríamos todos diciendo, qué horrible lo que es el populismo, por ejemplo, el control de precios, ¿no? Eso realmente sorprende mucho viniendo de un gobierno de estas características. Hay un paquete de 200 productos, algo así, que el gobierno intentó acordar con las cámaras empresariales, los comercios, de que no suban de precio. Aparte, es de lo más cómico, porque dice hasta el mes de noviembre, onda. Y casualmente la segunda vuelta electoral si hubiera balotaje, ¿no? Pero bueno, en realidad son medidas que creo que están bien enfocadas a ganar las elecciones, obviamente, por lo menos a que el clima no se enrarezca más para el gobierno, ¿no? Y que es la continuidad de una política que tenía, de hecho, el kirchnerismo, ¿no? La política de precios cuidados, ¿no? Claro. O sea, así pero decía Cristina que cuando lo hacía ella, primero que todos los medios de comunicación la mataban, pero que además funcionaba, porque a ella los empresarios no le remarcaban los precios, y dice que a Macri nadie no lo respetan ni los empresarios, ¿no? Sí, es que se dice que los empresarios también deben tener unos costos mucho más altos que los que tenían durante los gobiernos pasados. O sea, el tema de la inflación es impresionante. Y también ahí hubo como, si se quiere, un amateurismo, ¿no? De parte del gobierno de Macri al asumir públicamente, bueno, la verdad es que no pensábamos que iba a ser tan difícil controlar la inflación. Cuando dijo aquel día, nosotros pensamos que iba a ser más sencillo. O sea, a uno le da para... Y a nivel de estrategia política, ¿no? Más allá de la economía, que es lo que venimos charlando hasta ahora, ha habido también una pobreza en el sentido de decir, bueno, también le ha dado resultados, ¿no? Pero hay que ver si la alcanza. Pero políticamente el gobierno de Macri, la única estrategia para gobernar ha sido agitar el fantasma de Cristina. O sea, la única estrategia. Un momento donde, bueno, el gobierno de Macri gana las elecciones, ok, a caballo del fantasma de que no vuelva Cristina, pero también había una serie de promesas, había una serie de expectativas para una parte de la sociedad, es decir, se puede hacer política de otra manera, podemos hacer las cosas diferentes, podemos, o sea, había en un gobierno que en algún sentido proponía un montón de cosas, ¿no? Uno podía no estar de acuerdo, pero había una lógica de propositiva y de mirar hacia el futuro, dejemos atrás el pasado, bla, 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 el lastre de la última década, los 70 años de peronismo. Bueno, todo eso como que se fue agotando tan rápido, todo ese margen de maniobra y de poder proponer, que el macrismo quedó reducido solamente como estrategia política a, como se dice en Argentina, a ahondar la grieta, a profundizar la grieta, en el sentido de que lo único que puede proponer el macrismo es el cuco del kirchnerismo, es decir, nosotros sí, no lo hicimos bien, pero si vuelven ellos va a ser un caos. O sea, no lo hicimos bien, pero la vuelta del kirchnerismo sería la vuelta de la corrupción masiva, sería irnos del mundo, sería que nos corten los préstamos con el FMI, sería decir, es como solamente el único discurso, el único mensaje, el miedo es el mensaje, digamos, ¿no? Y crisis, o sea, lo terrible es un poco el mensaje que viene dando Macri, ¿no? Es la economía, si viene Cristina o si viene Alberto Fernández, ¿no? Pero bueno, Cristina
Cristina, pensando en ese cuco, como decíamos, la economía explota. Ahí sí va a explotar, digamos, ¿no? Ese cuco de que la explosión va a venir si viene el otro gobierno, cuando en realidad, bueno, la economía argentina viene explotando hace ya años, ¿no? O sea, la subida del dólar que ocurrió por abril, mayo de 2018 fue realmente una explosión también de la economía, repercutió en términos sociales y económicos de forma brutal, ¿no? Estamos hablando de que Argentina tiene hoy más de 34 o 35% de pobreza, ¿no? Y en definitiva, hay bueno... una informalización de la economía, ¿no? Porque también está el desempleo, porque el desempleo no refleja la realidad del empleo en Argentina, en el sentido de que más allá del número duro de la tasa de desempleo, lo que se ha informalizado en la economía argentina, que ya era más informal que la nuestra, ejemplo, claro. es a niveles, es realmente aterrador, ¿no? La cantidad de personas que en Argentina subsisten, que no son estrictamente desempleados, pero que subsisten en base a empleo precario, es impresionante. Una cosa con respecto a este relato del gobierno de Macri que comentaban recién. Yo creo que ha tenido, si se quiere, algunos aciertos en materia de comunicación. Probablemente le ha costado y se le ha hecho un poco cuesta arriba en el último año, obviamente por toda la explosión del dólar, bueno, el que se desató completamente la inflación. Pero me parece que ha tenido algunos aciertos. Si no, por ejemplo, no hubiera ganado las elecciones de mitad de término, claro, que las ganó como muy las bien, ganó, ¿no? y un ignoto desconocido como Esteban Bullrich le ganó las elecciones a Cristina Fernández de Kirchner. En la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, creo que hubo algunos aciertos. Sobre todo esto de decir, bueno, sí, estamos tomando medidas impopulares, medidas difíciles, pero las estamos tomando por culpa del otro gobierno. Sí, o sea, eso es decir, bueno, está bien, las estamos tomando nosotros, pero porque no nos quedó otra, porque en realidad la pesada herencia, bueno, se robaron un PBI y demás. Me parece que logró algo muy interesante el gobierno argentino, que fue que en un momento, no sé, habría que ver ahora qué sucede, pero que en un momento la mayoría de la población sintetizara que, por ejemplo, el aumento de las tarifas, el aumento de la inflación, el aumento de la pobreza, en realidad eran responsabilidad de un gobierno anterior. Claro. Cuando para todos los gobiernos del mundo, en realidad, es un desafío impresionante tratar de que la sociedad no lo sancione, por ejemplo, por algo tan impopular como el aumento de los impuestos o de las tarifas. Totalmente. Entonces me parece que en ese sentido el famoso sí que hubo... militar el ajuste, como se dice claro. en Twitter. No hay gente en Argentina que te milita, o sea, que los cambiemitas, digamos, te militan que le suban los precios de sus propias tarifas. Claro. Te y militan ¿sabes? También el aumento idea, de la ¿no? pobreza. Esa idea de, bueno, antes estábamos bien, pero era mentira. Claro. Ahora estamos mal, pero es verdad. ¿No? Sí. Eso de la verdad, la instalación de un sinceramiento. Sí. Yo creo que hubo una construcción interesante por lo menos. ¿No? Es que del verdadero relato, ¿no? O sea, nosotros estábamos diciendo, el relato era fantasioso y nosotros estamos diciendo la verdad absoluta, ¿no? Eso sin duda. Y de todas formas hay que ver cómo Macri, como decíamos, ¿no? Puede sostener este discurso y todos estos números. Y también se enfrenta en realidad no solamente a una realidad económica que está cada vez más compleja, sino también una realidad político-electoral que creo que viene jugando su partida de forma bastante inteligente, no solamente con la candidatura, digamos, de Cristina Fernández hacia la vicepresidencia y no la presidencia, es decir, no instalándola como el foco central de la discusión y de la campaña electoral, sino también con la instalación a la cabeza de Alberto Fernández, quien es el candidato a la presidencia, con la instalación de un frente opositor que aglomera y abarca y aglutina distintos sectores, no solamente el Partido Justicialista o también de Unidad Ciudadana, del sector de Cristina Fernández de Kirchner, sino también a otros sectores de otros ámbitos más socialdemócratas, por ejemplo, la llegada de Victoria Donda o de Pino Solanas, o de dirigentes que no han sido, o que no son, o que no forman parte del Partido Justicialista, que han formado... hasta denunciaron a Cristina. Exactamente, ¿no? Y bueno, Sergio Massa también, ¿no? A mí me causa bastante gracia verlo. No sé si alguien ha tenido la oportunidad en algunos actos, ¿no? Exactamente, en algunos actos de presentación de campaña y demás, el tipo se lo ve visiblemente incómodo al lado, no sé, de Kicillof o mismo, bueno, de Cristina en la vuelta. Ayer decía, más allá de los nombres, ¿no? Porque los nombres no importan, Diego. Yo lo veía aplaudiendo, ¿no? Alberto Fernández decía, porque con la vice Cristina y todos aplaudían y la cara de él era, no puedo creer estar aplaudiendo a Cristina de nuevo. Había algo más que sobre materia comunicacional, ¿no? Que si algo se ha analizado mucho del macrismo es el discurso, ¿no? El discurso de Cambiemos, el discurso cuánto, bueno, todo. Hasta una fetichización de la figura de Jaime Durán Barba como asesor político en comunicación, que bueno, que sí, que tuvo un relativo éxito, ¿no? Porque realmente hizo una campaña exitosa que llevó a Macri a la presidencia en 2015, pero que bueno, después se convirtió como una especie de fetiche, como que todo lo que dijera Durán Barba funcionaba como pensaba Durán Barba.
Pero sí, me quedo con esa idea también de decir, del sinceramiento, de que esta es la economía real, esta es la verdad, así, esto es lo que somos, esto es lo que podemos aspirar como país, que también refleja... Primero, una cosa tan apátrida, si se quiere, tan como de bajarle la autoestima como a la gente, ¿no? Tan de decir, somos esta porquería y a esto es a lo que podemos aspirar como país. O sea, esta es nuestra realidad. Y la idea de que como que fuera una utopía o un sueño que las personas pudieran vivir un poco mejor, ¿no? Como la idea de que, bueno, esto no es real, digamos, ¿no? Esto te creíste que podías vivir con una estufa prendida y poder pagar la luz a fin de mes, te creías que podías tener un plato de comida todos los días en tu casa, como que todo eso era una fantasía populista, ¿no? Como que la idea de que las personas podían tener más o menos niveles dignos de vida era parte de una fantasía populista a la cual tenía que venir este gobierno a quitarte la máscara. Y no, es como poner todo en un plano tan surrealista y hasta con un nivel de crueldad, ¿no? Como digamos, de desprecio por la... Es perverso, ¿no? Es hasta perverso, llegar a ver a los idea. medios justificando por qué comer menos, claro, por qué exacto, los niños ¿no? tienen que hacer juguetes con cartón. Esa idea de decir, exacto, es la nueva tendencia. Y trabajar, ya que... Exacto, la nueva tendencia es vivan entre 40 en un sucucho y no prendan la luz porque es la nueva tendencia. Entonces, esa idea, es militar el ajuste en ese sentido, como discursivamente querer justificar que la miseria y la crisis social y el hambre por el cual está atravesando buena parte hoy del pueblo argentino, que Argentina realmente hay indicadores, no por decir que todo lo que haya pasado durante el kirchnerismo haya sido bueno ni mucho menos, pero hay indicadores en términos de seguridad alimentaria, o sea, de la cantidad de platos de comida al día que comen hoy los argentinos, que están en niveles absurdos. O sea, los mejores de Argentina no tenía desde la dictadura. O sea, y Argentina, digamos, siendo el tercer país donde más creció el hambre en América, claro, en todas las Américas durante los últimos años, según la FAO. UNICEF diciendo los niños en Argentina están pasan comiendo hambre, menos. De familia, la reducción de... Y que esa crisis social tenga su correlato en un discurso tan, como tan perverso y tan cruel de decir, esta es la realidad, esto es lo que, esta es la realidad a la que te la tenés que bancar porque lo otro era mentira. La idea de que podías tener un ingreso digno, un salario y un apoyo del Estado de protección social, todo eso era una farsa populista y demagógica, ¿no? Y nada, como para cerrar con este punto de la parte comunicativa, pero que me parece como que es clave para entender la realidad argentina, porque es la clase media la que repite ese discurso, la misma clase media que obviamente no está pasando hambre, pero también ve reducidas sus condiciones de vida, claro, y que ese gran apoyo de Cambiemos, la clase media en las ciudades grandes, en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, ese es el apoyo electoral más importante que tiene Cambiemos, repite este discurso y es el enfrentamiento y la distancia entre la clase media y los sectores populares, ¿no? Sí, apela a un discurso también fuertemente individualista y generador también también de un odio por el otro, ¿no? O sea, porque esta construcción, digamos, de emprendedurismo, digamos, se basa también en las personas que trabajan, digamos, ¿no? Entonces, el trabajador versus el vago, e instalar esa cuestión de que el pobre efectivamente el no pobre, los no jubilados, o sea, poner a los pobres, a los jubilados, a los funcionarios públicos como dentro del país que no produce, o sea, el paquete de los que no producen, como si los jubilados no fueran, como si pagar la jubilación fuera un regalo y no un derecho de una persona que trabajó toda su vida. Que ya produjo mucho, ¿no? Claro. Sí, claro, totalmente, ¿no? La instalación entonces Pero hablemos de las elecciones, chicas, porque esto, el tiempo en radio vuela y cuéntenme algo de cómo viene la cosa de cara. ¿Cuándo son las elecciones? El 12 de agosto, ¿no? Ahí está, primero tenemos las PASO, y bueno, y me parece que capaz que hay algo a señalar ya lo anticipábamos un poco en el inicio del programa, pero una vez más vamos a ver que las PASO son un embole o una especie de ensayo general de las elecciones nacionales de octubre, que ahora es como hacer una especie de censo. Es un censo, de cara a las elecciones de octubre. Obviamente que entre agosto y octubre pueden pasar cosas y seguramente sucedan, pero la realidad es que las PASO, por ser de carácter obligatorio para la ciudadanía y por justamente no presentar incentivos claros para los partidos políticos, resolver y dirimir sus candidaturas en esa instancia, realmente se trata de una especie de ensayo general. Lo que vamos a ver es la fórmula Macri-Pichetto compitiendo directamente con la fórmula Fernández-Fernández y bueno, y en un
segundo o tercer plano con la de el pobre Labaña Labaña y y Urtubey. La tercera vía, digamos, ¿no? Vamos a ver en realidad qué acontece. Es como decís vos, Flor, realmente ha perdido sentido y cada vez que pasan... No, igual eso es discutible, ¿no? Sí, en el nivel macro sí de las fórmulas presidenciales, pero las PASO dirimen un montón de cosas a nivel territorial, dirimen provincial, ordenamiento de listas a diputados, etcétera, a nivel... Igual menos de lo que se pensó en su momento. Claro. No, el problema... Los partidos no han elegido la vía de las PASO. Exactamente. Se usa mucho que la persona, en realidad, la línea minoritaria dentro de un partido vaya y se monte su propio partido por fuera y no compita en las PASO. También es cierto que los líderes que idearon este sistema, por ejemplo, la propia Cristina Fernández, la vez pasada no admitió que la posibilidad de que Florencio Randazzo compitiera con Scioli dentro de las PASO del Frente para la Victoria, y ella misma en realidad con esa decisión termina expulsando a Florencio Randazzo del Frente para la Victoria y yendo a que se montara su propio chiringuito, como dicen en España, su propio kiosquito, y compitiera directamente con Scioli. Entonces creo que para los partidos políticos es también, si se quiere, se pierde una oportunidad, ¿no? De dirimir las unidad, ¿no? Claro, de dirimir las diferencias de una forma democrática, incluyendo a la ciudadanía, y también la posibilidad de reunificar el partido después de las PASO. Esto de que la fórmula ya esté desde antes, la verdad es que no tiene tanto sentido, ¿no? Nada, deja un espacio vacío, ¿no? Sí, es cierto, lo deja sin sentido. También los estimula, ¿no? A querer generar estas alianzas y construirlas también ya pensando en las propias elecciones, ¿verdad? Entonces las PASO, es como decía Flor, terminan siendo como una puesta a prueba, digamos, de lo que es la fórmula que ya está básicamente consolidada. Yo lo que veo es que tenemos una fórmula de la oposición que es potente, ¿no? Es una fórmula tremendamente potente, la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Lo que teje Alberto Fernández, mamita querida, ¿no? Es un loco que realmente está cumpliendo el rol que se le asignó, que era el de poder competir por el centro del espectro político, el de presentar una figura. O sea, Cristina tenía muy claro que si ella era la candidata, estas elecciones eran un plebiscito sobre Cristina. Claro. Era discutir Cristina sí, Cristina no, qué tan chorra fue Cristina, cuánto robó Cristina, si estábamos mejor o peor en el gobierno de Cristina. Claro, entonces era un eje de discusión que le venía bárbaro al macrismo, era abonar la discusión que quería el macrismo. Y la discusión que quería el kirchnerismo es otra, es decir, como país, cómo estamos, cuáles son los problemas que tenemos y quién puede hacer algo por sacarnos de estos problemas. Claro. Y me parece que Alberto Fernández en ese sentido está llevando la discusión hacia el lugar donde la quiere tener, que es decir, esta no es una discusión sobre cuánto se robó Cristina, o sea, estas elecciones se tratan de, es decir, decía Alberto Fernández, los que están hoy en el gobierno decían que si no ganaba Cambiemos, Argentina se iba a convertir en Venezuela, y que hoy Argentina es lo más parecido a Venezuela que uno se puede imaginar, en el sentido de que son tan enormes los problemas que tiene hoy la economía y la sociedad argentina, que discutir sobre qué tan republicano o no era el kirchnerismo termina siendo como hasta absurdo. Entonces a mí me parece que en ese sentido la fórmula del kirchnerismo y del peronismo unificado está siendo muy potente. Fernández está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es el de convocar a los sectores medios, convocar a los moderados, el trabajo de tejer en el territorio. El otro día se logró sacarse la foto con todos los gobernadores del PJ, si bien algunos de ellos por la ingeniería electoral no van a votar la fórmula de Fernández, porque pueden hacer eso que en Argentina se llama lista corta, ¿no? Ir sin candidato a la presidencia. Un gobernador puede ser gobernador sin tener candidato a la presidente, y le dice: usted vota presidente lo que quiere, pero vóteme a mí como gobernador. Eso es una posibilidad electoral, pero salen en la foto todos los gobernadores del peronismo unidos después de décadas, o sea, porque el kirchnerismo tampoco, desde Kirchner 1, que no se lograba una cosa así. Hay una apuesta también a nivel político por la memoria del primer kirchnerismo, ¿no? Por decir, el kirchnerismo de Néstor, digamos, ¿no? Y en todo ese lugar, bueno, obviamente una estrategia en la cual Cristina Fernández estuvo de acuerdo. Ella ocupa el lugar de mantener la militancia activa, ocupa lugares clave en este armado, porque tiene a Kicillof compitiendo por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque tiene a la Cámpora ocupando posiciones importantes en todas las listas parlamentarias. Pero bueno, el peronismo haciendo lo que el peronismo mejor sabe hacer, que es pegarle con las dos piernas, ¿no? Jugando con la izquierda y con la derecha, y tratando de definir que esto se trata de más del modelo fracasado de Macri o otra cosa, ¿no? Un gobierno que traiga soluciones, pragmático, que nadie espera que sea una maravilla, pero que sí se espera que tenga mayor eficacia para resolver los temas que Macri no puede resolver. Sí, de hecho Alberto se instala como... Ese es el discurso, ¿no? Y que es un discurso potente en sí, un discurso de un gobierno para esta crisis, un gobierno que pueda capitanear esto
podido, que Cambiemos no ha podido. Eso mismo iba a decir, exacto, que justamente Alberto Fernández se coloca y se posiciona, digamos, como uno de los grandes artífices de la salida de la crisis de 2001, claro. ¿No? Recordemos que él fue el jefe de gobierno de Kirchner, jefe de gabinete, perdón, de los dos gobiernos, del gobierno de Néstor, perdón, y del gobierno de Cristina, sí. Pero en particular en el gobierno de Néstor tiene un rol fundamental y bueno, él se coloca como, bueno, estamos en la misma situación, Argentina está en crisis y de la misma forma que en 2003 tuvimos la capacidad de salir, yo voy a poder comandar y capitanear esa salida de la crisis desde un discurso que evidentemente, o sea, tiene una tendencia bastante en términos generales, digamos, desideologizada, digamos, como sí, tratando de salir, es pragmático, acá hay una crisis de la cual hay que salir. De todas formas, hay algunas aristas, como por ejemplo esta cuestión del fallido modelo y de la necesidad de reinstalar y de poder fomentar de vuelta el crecimiento de la industria nacional y del consumo nacional a través de esa intervención. De la economía real, hay una idea del país real versus la patria especulativa, la patria financiera, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, eso está bastante fuerte en el instalado, pero bueno, él se instala en realidad como, bueno, yo voy a capitanear la unidad de toda la oposición y esto no solamente... Unidad sin restricciones. Y de hecho él lo dice, ¿no? Cuando se le preguntan, ¿tu gobierno va a ser kirchnerista? No, esto no es el kirchnerismo, ¿no? O sea, de hecho, Cristina lo que hace es dejar de lado el kirchnerismo, dejar de lado el pensar en un gobierno kirchnerista, lo dice él, para pensar en un gobierno de unidad. La Cristina herbívora, como dicen ahora los medios hegemónicos. Yo creo que acá hay desafíos para las dos partes, ¿no? El primer desafío que tiene Alberto Fernández es que la ciudadanía realmente crea lo que le está diciendo y crea que el presidente de la nación va a ser él, o sea, y no una Cristina en las sombras. Y el principal desafío que tiene, creo, el gobierno respecto a esta candidatura es no incurrir en la contradicción que veo que las primeras semanas como que al macrismo le costó, ¿no? Acomodarse, porque por un lado era, bueno, no, Alberto Fernández es un títere de Cristina, claro. Obviamente que no va a gobernar él, va a gobernar Cristina, por eso. Seguir agitando el cuco. Pero por otro lado, también decía el mismo macrismo, Alberto Fernández, mirá todo lo que decía de Cristina, claro. Mirá cómo se le dio vuelta a Cristina, sí, mirá cómo decía que Cristina era corrupta. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Alberto Fernández es un títere de Cristina? ¿O Alberto Fernández es un tipo que se le reveló a Cristina ya una vez? Sí. Que no sabemos si no se le va a revelar de vuelta, que no sabemos si no tiene voz propia y pensamientos propios que de repente pueden diferir de Cristina. O sea, me parece que el principal desafío para el gobierno es, a ver, ¿con qué Alberto Fernández se van a quedar? ¿Con qué relato le van a ir a la ciudadanía, ¿no? ¿Con el títere o con el que se le dio vuelta y hablaba mal de Cristina? Porque creo que hasta le hacen un favor a Cristina. Claro. Promocionando esos videos de Alberto Fernández criticándola, porque lo que le da a Cristina es una imagen de amplitud, de inclusión, y además, que justamente no tenía. Hay algo que es real, que Alberto Fernández nunca la trató de corrupta a Cristina Fernández. No, y él lo Alberto dice, Fernández la criticó muchísimo, se alejó del kirchnerismo, criticó las políticas del kirchnerismo, pero nunca la atacó en materia personal, nunca se metió con los hijos de Cristina, nunca dijo que Cristina es una chorra, digamos. En una entrevista hace un par de semanas la entrevistó Luis Novarecio, que fue como una entrevista a Alberto Fernández, que fue bastante prueba de fuego, porque bueno, es uno de los periodistas de oposición más incisivos y con mayor relevancia a nivel de la televisión pública. Y bueno, él fue muy claro. Yo estuve leyendo, releí, soy abogado penal, o sea, conozco muchísimo de las causas y puedo decir con conocimiento, digamos, que Cristina efectivamente no tiene nada que ver con las causas, ¿no? Su discurso en ese sentido, es decir, yo siempre lo dije, pero además reivindico que Cristina no tiene nada que ver, lo cual no significa que no sea crítico con las causas de corrupción que puede haber dentro del gobierno de Cristina, ¿verdad? Entonces, allí se desmarca bastante de esa posición y coloca ahí como muy fuertemente su apoyo también a la figura política, más allá de las diferencias de Cristina, ¿verdad? Tenemos todo el resto del año para seguir hablando de política argentina. Nos acercamos a las PASO y bueno, poco antes y poco después de las PASO seguiremos con este análisis que hoy dejamos esta primera parte como de Argentina en su laberinto. ¿Y tú qué sabes? Si no me seguís, Gabriel. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En todos lados somos Te Digo la Otra.